Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo podcast. En este podcast vamos a tener un invitado muy especial, a ChatGPT. Para estar seguro de todo lo que vamos a estar comentando, les puedo decir que todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy es directamente la respuesta que va a estar brindando el mismo ChatGPT. Hemos creado toda una conversación con él respecto a muchos temas muy interesantes que vamos a estar hablando en el podcast del día de hoy, así que todo lo que escuchen es directamente la respuesta del ChatGPT. Así que vamos a iniciar de una vez con este podcast. Hola, ¿qué tal ChatGPT? ¿Cómo te encuentras? Hola y muchas gracias por invitarme a tu podcast, Making Home. Como soy una inteligencia artificial, no tengo emociones como los seres humanos, pero estoy aquí y listo para participar en la conversación. Empecemos. Perfecto, muy bien. Muy bien dicho, tienes razón. No tenía esa particularidad en cuenta de que eres una inteligencia artificial, pero qué bien que para cada uno de los oyentes haya dejado bastante claro el hecho de que pues no tienes alguna emoción en particular. Va a ser muy interesante la conversación que el día de hoy vamos a tener contigo. Nos vas a contar de tus perspectivas qué eres, finalmente todas las ideas o respuestas que puedes tener a diversos puntos. Y estoy seguro que para los oyentes va a ser bastante interesante lo que nos puedas proponer o responder. Pero antes, acabas de decir algo muy interesante, el hecho de que tú no tienes emociones, pero yo sí soy humano, por lo que sí tengo emociones. Y quisiera saber, aprovechando que estoy conversando contigo, eh, qué es lo que piensas de ellas, pero más allá de lo que piensas, yo a pesar de ser humano no sé exactamente cuáles son todas las emociones. ¿Tú crees que me podrías decir cuáles son entonces esas emociones de la cual me has hablado de que sí tendrían los humanos? Claro, como ser humano, experimentas una amplia gama de emociones. Algunas de las emociones más comunes incluyen felicidad, una sensación de alegría, satisfacción y bienestar. Un punto. Tristeza, sentimiento de pesar, desánimo o melancolía. Enojo, sentimiento de ira, frustración o irritación. Miedo, sensación de amenaza o peligro inminente. Sorpresa, sentimiento de asombro o desconcierto ante algo inesperado. Amor, sentimiento de afecto profundo y cariño hacia otra persona. Supongo que varios Esperanza, sensación de optimismo y sienten eso. confianza en el futuro. Ok. Estas son solo algunas emociones básicas y cada persona puede experimentarlas de manera diferente. Tienes Recuerda mucho. que las emociones son Ah, parte ok. de nuestra experiencia humana y pueden influir en cómo nos sentimos en diferentes momentos. Perfecto. Muy bien la respuesta que has indicado. Y sí, pues a veces los humanos, como así nos representas, solemos creer que sabemos esas emociones, pero muchas veces no las sabemos y o no lo sabemos con exactitud en los momentos indicados. Es ahí donde interviene mucho el tema de la salud mental para ayudarnos justamente a encontrar esas emociones. Nuevamente, que sobreentendemos que comprendemos, pero la verdad no lo sabemos. Y qué bien que de alguna manera tú, al ser un sistema conversacional y que funcionas con inteligencia artificial, me puedas dar una idea y apoyarme en ese sentido. Así que desde ya, muchísimas gracias por poderme explicar un poquito sobre eso. Pero justamente con toda esa capacidad que has tenido y justamente una pequeña demostración de tu capacidad que acabas de hacer ahorita con esa respuesta, me gustaría bastante, por favor, ChatGPT, que puedas decirle a los oyentes quién es finalmente ya ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ¿Podrías quizás de una manera bastante sencilla poder explicar qué es ChatGPT o básicamente quién eres tú? Claro. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, basado en la arquitectura GPT-3,5. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, transformador generativo preentrenado, en español. Es un sistema de inteligencia artificial diseñado para procesar y generar texto en lenguaje natural. La Ok, forma en que funciona es a través del aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Antes de ser lanzado, fue entrenado en una amplia variedad de textos tomados de Internet, lo que le permitió aprender patrones y estructuras del lenguaje humano. El objetivo principal de ChatGPT es generar respuestas coherentes y relevantes a partir de las preguntas o instrucciones que se le dan.
Puede entender y responder preguntas, participar en conversaciones, ayudar con la resolución de problemas y brindar información en diferentes temas. Es importante tener en cuenta que ChatGPT es una inteligencia artificial y, aunque puede generar respuestas impresionantes, no posee conciencia ni conocimiento más allá de la información que se le haya proporcionado durante su entrenamiento. Por lo tanto, sus respuestas se basan en patrones y ejemplos encontrados en los datos con los que fue alimentado. Perfecto, entonces quizás la limitación en función a lo que tú me has comentado ahorita y lo que espero que los oyentes terminen comprendiendo, tú vas a funcionar o vas a brindar una respuesta en un lenguaje humano, que es una respuesta muy interesante, que de ahí van a hacer ciertas preguntas, pero en función, esas respuestas van a nacer en función a una determinada data que tú tienes. Entonces, eso es interesante porque muchas personas piensan, en primera instancia, te cuento ChatGPT porque últimamente estás de moda, de que las personas consideran que eres una, un sistema inteligente con una infinita inteligencia, por así decirlo, que puede responder y atender a absolutamente todo. Pero según lo que tú me comentas, es que tienes ese límite. Y más adelante quizás voy a hacerte una pregunta de eso porque es muy interesante saber quizás ese límite. Pero el entender que tienes un límite, también creo que le va a dar cierta tranquilidad a las personas. Porque eso quiere decir de que hay ciertos puntos de que no puedes responder, como también el hecho de que no necesariamente en todo lo que se programa en una inteligencia artificial va a 100% reemplazar lo que un ser humano puede llegar a hacer. Pero antes de quizás hablar un poquito más de eso, que también pues está muy interesante, me gustaría que me digas algo que has mencionado. Mencionaste de que tú eres un sistema de inteligencia artificial que convierte todo el texto o toda la respuesta que tú quieres mencionar en un sistema de lenguaje que los seres humanos podamos entender. Pero acá nace también mi pregunta. Tú has dicho que eres en parte una máquina. Entonces, quisiera saber por qué si estás hablando un lenguaje humano, ¿cuál sería entonces el lenguaje de las máquinas? ¿Me podrías explicar a qué te refieres con eso o a lo mejor específicamente cuál es ese lenguaje que manejan las máquinas? Las máquinas e inteligencias artificiales, como yo, no tienen un lenguaje propio distinto al lenguaje humano. Ok. El lenguaje de las máquinas se basa en instrucciones y comandos que les son proporcionados por los humanos para que puedan llevar a cabo diversas tareas. Perfecto. En el caso de las inteligencias artificiales de procesamiento de lenguaje natural, como ChatGPT, utilizamos el lenguaje humano como medio de comunicación, a través de algoritmos y modelos de lenguaje. Se nos entrena para entender y generar texto en lenguaje natural, lo cual nos permite interactuar con los humanos de una manera más accesible y comprensible. En resumen, las máquinas e inteligencias artificiales no tienen un lenguaje propio, sino que utilizamos el lenguaje humano como forma de comunicación y para realizar nuestras funciones designadas. Perfecto. Entonces ya creo que tanto los oyentes como a mí, como parte de esta conversación, nos queda bastante claro el hecho de, pues, esa diferencia que existe entre el lenguaje máquina y el lenguaje humano, que finalmente ustedes como seres inteligentes, como, bueno, no seres inteligentes, sino máquinas inteligentes o sistemas inteligentes o inteligencia artificial, pues básicamente procesan esa información para transformar la comunicación que quieren tener con nosotros en un lenguaje que nosotros podamos entender. Más allá de eso, no entre ustedes no va a existir una comunicación como tal. Sí pueden haber integraciones que finalmente, más allá de la inteligencia artificial realizarlo, va a requerir a lo mejor de un sistema programado por nosotros. Qué bien que lo haya dejado claro y me imagino que ya muchos de los oyentes que están escuchando este podcast bastante interesante contigo lo puedan tener bastante claro. Bueno, ahora como te mencioné, tenía dos preguntas. Una de ellas es justamente que me hablara sobre ese lenguaje que tú mencionas que nosotros tenemos un lenguaje humano, pero ustedes quizás otro, o bueno, nació esa consulta que ya nos aclaraste. Pero mi segunda pregunta era también en base a eso que nos habías mencionado antes, sobre el hecho de que ustedes funcionan o sus respuestas que brindan se basan en una cierta data en específico. ¿Está bien? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es ese alcance de esos datos con el que te alimentaron para que finalmente puedas responder como inteligencia artificial? ¿Me puedes explicar un poco y también a los oyentes para que sepan quizás el alcance que tú tienes y por lo consecuente cómo es que con ese alcance puedes ayudarlos a ellos?
Como modelo de lenguaje, fui entrenado utilizando una gran cantidad de datos textuales tomados de diversas fuentes en línea. Ok. Estos datos incluyen páginas web, libros, artículos, publicaciones de redes sociales y muchos otros recursos disponibles en Internet. El alcance de los datos con los que fui alimentado es bastante amplio y abarca una amplia gama de temas y dominios. Ok, ok. Esto me permite tener conocimientos generales sobre una amplia variedad de áreas, como ciencia, tecnología, historia, cultura, deportes y más. Vale. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi conocimiento se limita a la información contenida en los datos con los que fui entrenado. Y mi capacidad para proporcionar respuestas precisas y actualizadas depende de la actualización de esos datos. ¿A qué te refieres? Además, es importante destacar que, aunque tuve Ok. un entrenamiento extenso, mi conocimiento tiene un corte en septiembre de 2021. Ah, vale, vale. Esto significa que no tengo información actualizada más allá de esa fecha y que no tengo conocimiento de eventos o desarrollos posteriores a ese momento. En resumen, mi conocimiento se basa en los datos textuales con los que fui entrenado, que son diversos y amplios, pero están limitados a la información disponible hasta septiembre de 2021. Perfecto. Qué bien que nos estés aclarando eso, porque eso significa que ahora los oyentes y todos en general vamos a saber de que, pues, valga un significado, un concepto, tus conocimientos o tu base de datos de información para brindarnos respuesta se va a limitar específicamente hasta septiembre del 2021, que fue la data almacenada con el que tú estás trabajando cada una de las respuestas. Que igual es bastante, y ahí es donde a ti te estamos viendo como una herramienta de bastante apoyo, una herramienta muy útil de apoyo, de información, de aprendizaje, de diversas cosas que también vamos a ir a estar hablando en este podcast. Tú sabes, ChatGPT, de que uno de los potenciales buscadores en la actualidad y que ya por muchos años estamos utilizando y que nos sirve justamente como esa herramienta útil de búsqueda es Google. Pues yo te quería hacer la pregunta a ti porque basándonos en el hecho de que eres una herramienta con un gran almacenamiento de información y de datos, ¿podrías decir tú que te consideras como una herramienta útil e importante justamente para esa búsqueda de información, esa búsqueda que bastante apoya a un sector de educación, tanto para los docentes, para quien desea investigar, para los estudiantes o para cualquier persona que desee pues buscar esa información? ¿Tú crees o te consideras, considerando esta pregunta, te consideras una herramienta útil e importante específicamente para ese sector de la educación, para todos los humanos que pues hoy en día te buscan a ti como medio de apoyo en ese sentido? Que igual es importante, nuevamente, la educación, ya sea con el apoyo de mentorías o la educación autodidacta, es sumamente importante. Pero obviamente siempre nos apoyamos de herramientas y creo que hoy en día te utiliza mucho para eso. Pero más allá de eso, quiero saber tu perspectiva. ¿Tú consideras que eres una herramienta útil para este sector de la educación? Sí, definitivamente me considero una herramienta útil e importante para la Vale. educación. Como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, puedo ayudar a los estudiantes, profesores y cualquier persona interesada en aprender a acceder a información y obtener respuestas a sus preguntas de manera rápida y conveniente. Gracias a mi capacidad para procesar y generar texto en lenguaje natural, puedo proporcionar explicaciones, definiciones, ejemplos y contextualización sobre una amplia variedad de temas. Esto puede ayudar a complementar el aprendizaje tradicional, brindando información adicional, aclarando dudas y fomentando la exploración y comprensión de diversos conceptos. Ok. Además, como herramienta de búsqueda de información, puedo ayudar a los estudiantes a investigar y encontrar recursos relevantes para sus trabajos y proyectos. Puedo Qué bueno. proporcionar referencias, citas y orientación en la búsqueda de información confiable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque puedo proporcionar información útil, no reemplazo la experiencia y el conocimiento de los profesores y expertos en el campo. Qué bueno que lo aclares. Siempre es importante utilizar la información que proporciono de manera crítica y complementarla con otras fuentes y perspectivas. En resumen, como herramienta de búsqueda de información y asistencia en el aprendizaje, puedo desempeñar un papel valioso en la educación al proporcionar acceso a conocimientos y ayudar a los estudiantes a explorar y comprender diversos temas. Perfecto, qué bueno que nos aclares que en definitiva eres una herramienta bastante útil e importante en el sector de la educación, sobre todo nuevamente a aquellos que te buscamos con una herramienta, un aliado
para diversos temas de búsqueda o de diversas ciencias, que tú finalmente nos has mencionado que eres o que puede ser un gran apoyo en ese sentido, sobre todo en nuestra comunidad, por ejemplo, que hacemos diversos proyectos y que tú también comentaste, el hecho de que puedas ayudarnos como herramienta de búsqueda para justamente poder analizar diversas datas que nos ayuden a ejecutar esos proyectos. Pero qué bueno que también hagas énfasis en el hecho de ser responsables y críticos sobre el apoyo que quizás tú nos estás brindando frente a profesionales, a docentes, que finalmente ellos con su expertise, más allá del conocimiento que hayan podido aprender, puedan sumarnos demasiado valor. Entonces, el hecho de que hayas mencionado que eres, sí, por un lado una herramienta bastante útil e importante, pero que se respete el conocimiento y experiencia de los profesionales y haya todo un pensamiento crítico respecto a todo ese análisis de conocimiento, me hace por un lado también transportarme al hecho de cuando existía solamente Google como herramienta y nos tocaba solamente buscar contenido ahí y que también entraba en un proceso de crítica en el que nosotros teníamos que analizar qué contenido finalmente esa información lo terminábamos brindando o analizando o finalmente replegándolo o cumpliendo el objetivo que iba a tener ese contenido. Igual creo que tú haces muy buen énfasis en eso, de que debemos hacer un análisis crítico respecto a esa respuesta que nos brindas a cierta información que te solicitamos. Así que muy bien por eso, pero también acá nace algo que con Google ya se estaba dando muy fuerte respecto a la rápida búsqueda que nos proporcionaba y que ahora contigo va a ser mucho más eficiente en un sentido, mucho más fácil, que es el hecho de generar en nosotros como humanos, como personas, el aprendizaje autodidacta. Entonces acá me gustaría apoyarme más allá de lo que ya nos has dicho, en que me digas cómo ayudarías a que una persona aprenda finalmente de esta manera, de manera autodidacta, que finalmente ayuda a que podamos por sí solos aprender cualquier especialidad. ¿De qué manera ChatGPT nos ayuda con eso? Como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, puedo ser de gran ayuda en el aprendizaje autodidacta. Ok, Aquí hay algunas formas en las que puedo contribuir a este enfoque de aprendizaje. ok, a ver. Acceso a información. Puedo proporcionar información sobre una amplia gama de temas. Vale, Si alguien está interesado en aprender sobre un tema específico, puedo ofrecer definiciones, explicaciones, ejemplos y contextualización para ayudar a comprenderlo mejor. Respuestas a preguntas. Si alguien tiene preguntas sobre un tema en particular, puedo ofrecer respuestas basadas en mi conocimiento y los datos con los que fui entrenado. ok. Esto puede ayudar a aclarar dudas y brindar información adicional para una comprensión más profunda. Exploración de temas relacionados. Si alguien está interesado en un tema y desea profundizar en él, puedo proporcionar recursos adicionales, como libros, artículos o sitios web relacionados. Uy, eso Esto sumaría puede bastante. ayudar en la investigación y el descubrimiento de información relevante. Muy bien. Práctica y ejercicios. Además de proporcionar información teórica, puedo ayudar a generar ejercicios y preguntas de práctica para que los estudiantes puedan aplicar y evaluar su comprensión de un tema en particular. Estamos llevando al teoría y la práctica. Muy bien. Retroalimentación y corrección. Si alguien quiere mejorar sus habilidades de escritura, por ejemplo, puedo ofrecer sugerencias y correcciones gramaticales para ayudar en el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Grabazo eso para copywriters. Inspiración y Buenísimo. creatividad. A veces, el aprendizaje autodidacta puede requerir una chispa de inspiración. Puedo ayudar a generar ideas, ejemplos o casos de estudio que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico. Oh, qué bien, qué bien. Recuerda que mientras puedo ser una herramienta valiosa en el aprendizaje autodidacta, es importante complementar mi información con otras fuentes y perspectivas para obtener una comprensión completa y equilibrada de los temas. Además, es fundamental tener en cuenta que el aprendizaje autodidacta requiere motivación, disciplina y una planificación adecuada. Sí, sí, en definitiva, no es tan fácil tampoco ser autodidacta porque estamos frente al hecho de que estamos solos, estamos aprendiendo por sí solos. No es un aprendizaje convencional en el hecho de que tienes una persona que te exija, motive o finalmente te llame a seguir aprendiendo algo, sino que eres tú contra el mundo. Ahí es quizás lo malo, es el hecho de que ya no existe ese contacto social que en la educación tradicional a lo mejor lo vemos, el hecho de estar rodeado de otras personas, que estemos hablando en torno a un tema en específico y que eso nos motiva a seguir aprendiendo. No, en el tema autodidacta somos nosotros mismos, pero es ahí donde la motivación, la disciplina y planificación, como tú mencionas,
puede ayudarnos a finalmente aprender diversas disciplinas, diversas especialidades a lo que nosotros querramos aprender. Hoy en día te cuento de que hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, YouTube, utilizan Google en búsqueda de información, se apoyan quizás de algunos mentores para guiarse en una ruta adecuada, o por ejemplo, como plataformas como Making Home, en donde directamente ven proyectos y aprenden el contenido de aprendizaje que te enseña paso a paso en menos de una hora a cómo aprender un proyecto en nuestra plataforma. Obviamente ahí está o va a depender de uno mismo el poder aprenderlo en la plataforma, en los buscadores, en YouTube. Pero justamente eso también ayuda a no tener un límite o no tener una velocidad específica en la que esta persona va a aprender. Y eso apertura a que cualquier persona pueda aprender lo que guste, lo que le nazca, lo que quiera en verdad aprender. Y qué bueno tener una herramienta como ti, como ChatGPT, para que nos ayude a impulsar eso. Pero entonces, sabiendo que por medio de la educación autodidacta tenemos alcance a poder aprender todo lo que decidamos, eso quiere decir que te vuelve a ti en una herramienta en que también nos vuelva a nosotros o a ti también como una herramienta en que pueda reemplazar diversos trabajos y esa es una preocupación de muchas personas. Entonces dime, ¿qué trabajos crees que puedes llegar tú finalmente a reemplazar, considerando lo que hemos hablado del hecho de que, pues por un lado, puedes convertirnos a nosotros en una persona que puede ir aprendiendo diversas especialidades, como también el hecho de que tú abordes muchas especialidades en tu data. Entonces, según tu consideración, ¿qué ofertas laborales o oportunidades laborales consideras que estarías reemplazando? Como inteligencia artificial, existen áreas en las que se ha planteado el posible reemplazo de trabajos. Vale. Algunos ejemplos incluyen trabajos de atención al cliente, en tareas de atención al cliente basadas en respuestas predefinidas y consultas comunes. Okay. Los chatbots y sistemas de inteligencia artificial pueden desempeñar un papel importante al proporcionar respuestas rápidas y precisas. Tareas de soporte técnico. En el campo de soporte técnico, los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a diagnosticar problemas comunes, brindar soluciones y guiar a los usuarios en la resolución de problemas sin necesidad de intervención humana. Análisis y procesamiento de datos. La automatización de tareas de análisis y procesamiento de datos puede ser realizada por sistemas de inteligencia artificial, que pueden manejar grandes volúmenes de datos y extraer información útil y patrones. Tareas repetitivas y rutinarias. Los trabajos que implican tareas repetitivas y rutinarias, como algunas labores en la manufactura o en la logística, pueden ser automatizados con robots y sistemas inteligentes, lo que podría reducir la necesidad de mano de obra humana en esas áreas específicas. Y ahí tú entras. Sin embargo, es importante destacar que la inteligencia artificial también puede ser una herramienta para complementar y mejorar el trabajo humano en lugar de reemplazarlo por completo. Qué bien que lo mencionas. La colaboración entre humanos y sistemas de inteligencia artificial puede llevar a una mayor eficiencia y liberar a los trabajadores de tareas monótonas, permitiéndoles enfocarse en tareas más creativas y estratégicas. Además, hay trabajos que requieren habilidades humanas únicas, como la empatía, la creatividad, la toma de decisiones complejas o la interacción social. Tienes mucha razón. Que son más difíciles de replicar por completo con la inteligencia artificial. En estos casos, la complementariedad entre humanos y sistemas de IA es clave. Te voy a hacer una pregunta. En resumen, aunque existen áreas en las que la inteligencia artificial puede tener un impacto en la automatización de ciertos trabajos, también hay muchas áreas donde la colaboración entre humanos y sistemas de IA puede generar resultados más eficientes y enriquecedores. Qué excelente todo lo que has mencionado, porque estás mencionando de las diversas oportunidades en las que tú como ChatGPT, como integración de inteligencia artificial y diversas aplicaciones que se pueden hacer finalmente con inteligencia artificial, puede finalmente reemplazar una oportunidad laboral. Pero qué excelente. Bueno, en primer lugar, tú con tu capacidad, la inteligencia artificial como capacidad, puede mejorar procesos y posiblemente en esa mejora de procesos hayan oportunidades laborales que ya hasta son innecesarias hasta el día de hoy y es ilógico que sigan existiendo, que se pueden reemplazar. Asimismo comentas que hay un límite en tus posibilidades y es justamente esas habilidades blandas que hacen un verdadero profesional en el ser humano, ¿vale? Que tú ya no puedes ingresar y es ahí donde tú complementas como herramienta y lo complementas muy bien. Pero también el hecho de que tú estés creando una nueva ola y revolución en la industria hace que también
en función a todo lo que has dicho, en complementarnos, en ayudar a hacer muchas tareas, permites también en aperturar nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, acá también nace esta pregunta interesante. ¿Cuál labores o oportunidades laborales consideras tú que se estarían logrando aperturar en las personas gracias a tu apoyo? Me interesaría saber eso porque en la historia, cada vez que hay una nueva revolución industrial, debido a un gran impacto de cambio gracias a una herramienta, si bien se restan muchas labores, también nacen nuevas oportunidades laborales. Entonces, en tu caso, ¿qué nuevas oportunidades laborales consideras que estarían naciendo gracias a tu apoyo? Con mi apoyo como inteligencia artificial, pueden surgir nuevas oportunidades laborales y roles que se beneficien de la tecnología y la interacción con sistemas de IA. Ok. Algunas posibles oportunidades incluyen Vamos a escuchar. desarrolladores de inteligencia artificial. A medida que la IA continúa Cierto. avanzando, la demanda de profesionales especializados en el desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial seguirá creciendo. Ok. Estos profesionales serían responsables de diseñar, entrenar y mejorar los modelos de IA, así como de desarrollar aplicaciones y soluciones basadas en IA. Ingenieros de datos. El procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos es fundamental para el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Los ingenieros de datos son responsables de diseñar y gestionar la infraestructura necesaria para recopilar, almacenar y procesar eficientemente los datos utilizados en los modelos de IA. Ok. Especialistas en ética y regulación de IA. Con el Eso va a crecimiento ser de la muy IA, útil. también surge la necesidad de garantizar su uso ético y responsable. Los especialistas en ética y regulación de IA pueden desempeñar un papel importante en la formulación de políticas Sí. y en la implementación de marcos éticos y legales para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Interacción y diseño de experiencia de usuario, UX, a medida que la IA se integra en diversas aplicaciones y sistemas. Se requerirá de UX. profesionales especializados en el User diseño de la experience. interacción y la experiencia de usuario. Así es. Estos expertos serán responsables de crear interfaces intuitivas y amigables que permitan a los usuarios interactuar de manera efectiva con los sistemas de IA. Claro, para que sea más accesible Especialistas en visualmente. adaptación y gestión del cambio. La adopción de la IA en los entornos laborales requerirá una adaptación y gestión del cambio adecuadas. Los especialistas en adaptación y gestión del cambio pueden ayudar a las organizaciones y a los empleados a comprender y aprovechar al máximo las ventajas de la IA, facilitando la transición y la capacitación necesaria. Ok. Estas son solo algunas de las posibles oportunidades laborales que podrían surgir con el avance de la inteligencia artificial. Es importante destacar que la tecnología también puede impulsar la creación de nuevos roles y áreas que aún no hemos imaginado. Sí. Por lo Y que el van a futuro seguir laboral naciendo. con la IA es prometedor y lleno de posibilidades. Por supuesto, y van a haber muchas más oportunidades laborales, que en definitiva van a salir muchas más y eso nos va a seguir sorprendiendo. Oye, ChatGPT, hemos hablado mucho sobre temas educativos y laborales y creo que a los oyentes ya le ha quedado bastante claro finalmente que tú eres más allá de alguien que pueda reemplazar muchas cosas o puede perjudicarlos, eres finalmente una herramienta bastante útil. Pero bueno, sacando un poco de ese tema, ya habiendo hablado del tema laboral y educativo, me interesa también saber eh, cuánto tú nos puedes ayudar en el aspecto personal de mi vida rutinaria y de cualquier otra persona. ¿Tú crees que nos puedes ayudar en algo o puedes explicarnos cómo es que nos podrías ayudar, por favor? Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte en aspectos personales de tu vida rutinaria. Ok. Puedes hacerme preguntas, buscar consejos o solicitar información sobre una amplia variedad de temas relacionados con tu vida cotidiana. Algunos ejemplos de cómo puedo ayudarte en estos aspectos son: recetas y consejos culinarios. Si necesitas ideas para preparar comidas, recetas específicas o consejos sobre técnicas culinarias, puedo proporcionarte información y sugerencias. Consejos de salud y bienestar. Puedo brindarte información sobre temas de salud y bienestar, como consejos para mantener una dieta equilibrada, técnicas de relajación, ejercicios físicos, manejo del estrés y mucho más. Información sobre eventos y actividades. Si estás buscando información sobre eventos locales, actividades recreativas, películas, conciertos u otras formas de entretenimiento, puedo proporcionarte datos actualizados y recomendaciones. Ok. Información sobre viajes y destinos turísticos. Si estás planeando un viaje, puedo ayudarte con información sobre destinos turísticos, recomendaciones de lugares para visitar, consejos de viaje y opciones de transporte.
Ah, buenas. Curiosidades y datos Sobre todo que en Perú. interesantes. Si tienes curiosidades sobre cualquier tema en particular o simplemente quieres conocer datos interesantes, puedo proporcionarte información entretenida y educativa para enriquecer tu conocimiento. Recuerda Bravazo. que mi conocimiento se basa en los datos con los que fui entrenado y mi capacidad para proporcionar información actualizada se limita a la fecha de septiembre de Así es, 2021. lo que nos dijiste hace Siempre poco. es importante verificar la información y buscar múltiples fuentes para obtener una perspectiva completa. Exacto, oye, nos queda bastante claro la gran herramienta que eres, no solamente en la educación en trabajo, sino también en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida natural, eh, en donde nosotros podamos contar contigo con tu apoyo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho en el último par de años, el tema de la salud mental. Por ejemplo, allí, ¿qué podrías recomendarme para mantener una buena salud mental en mi vida? Que post pandemia, tanto a mí como a muchas personas, nos ha venido bastante bueno el poder apoyarnos ahí con un psicoterapeuta. Pero tú como ChatGPT, ¿qué me recomendarías? Mantener una buena salud mental es fundamental para tu bienestar general. Aquí te Definitivamente. brindo algunas recomendaciones que pueden ayudarte en ese aspecto. Cuida tu equilibrio emocional, reconoce y Ok. acepta tus emociones, tanto las positivas como las negativas. Permítete expresar tus sentimientos de manera adecuada y busca formas saludables de gestionar el estrés y la ansiedad, como la práctica regular de ejercicio, la meditación, la respiración profunda o actividades que te brinden bienestar. Establece límites y prioridades. Aprende a decir no cuando sea necesario y establece límites saludables en tus relaciones y actividades. Esa Prioriza es muy tus buena necesidades y recomendación. asegúrate de reservar tiempo para el autocuidado, el descanso y las actividades que te generen placer y satisfacción. Cultiva relaciones saludables. Mantén conexiones sociales significativas con amigos, familiares y seres queridos. Busca apoyo emocional y comparte tus sentimientos con personas de confianza. Participa en Cierto. actividades grupales o comunitarias que te brinden un sentido de pertenencia y apoyo social. Practica hábitos de sueño saludables. El sueño adecuado es fundamental para una buena salud mental. Definitivamente. Establece una rutina de sueño regular, crea un ambiente propicio para el descanso, evita el consumo excesivo de cafeína o alimentos pesados antes de dormir. Y asegúrate de descansar lo suficiente para recuperarte y revitalizarte. Muy bien. Alimentación equilibrada. Una alimentación saludable puede tener un impacto positivo en tu bienestar mental. Trata de consumir una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables. Evita el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcares y grasas saturadas. Está bien. Busca ayuda profesional si es necesario. Qué Si bueno. estás experimentando dificultades emocionales o sientes que tu salud mental se ve afectada, considera buscar ayuda profesional. Los terapeutas, psicólogos o psiquiatras pueden brindarte el apoyo y las herramientas necesarias para enfrentar y superar los desafíos que puedas estar enfrentando. Muy bien. Recuerda Tienes toda que la cada razón. persona es única, por lo que es importante encontrar las estrategias y Estoy de acuerdo en actividades eso. que funcionen mejor para ti en el cuidado de tu salud mental. Escucha tu intuición y no dudes en buscar el apoyo adecuado cuando lo necesites. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has mencionado, porque es muy coherente. Bueno, finalmente tú procesas una respuesta en función a mucha data de muchos psicólogos que a lo mejor tienen su sitio web y por ahí lo han brindado. Pero sí tiene mucha coherencia, por ejemplo, con lo que mi psicoterapeuta me menciona. Obviamente que mi psicoterapeuta se personaliza en función a mis necesidades, pero es muy coherente con lo que tú has mencionado, así que desde ya, muy buena respuesta. Bueno, cambiando un poco de tema, te comento que en nuestra comunidad son muy apasionados por aprender proyectos, tecnologías con proyectos tecnológicos. Aprenden Arduino, robótica, electrónica, automatización, plataformas no-code, plataformas web, eh, robótica, electrónica, como te mencionaba, Arduino, Python, programación y mucho más. Y todo lo aprenden con proyectos. Acá te quiero preguntar, ¿qué les recomendarías a ellos en su ruta apasionada por seguir aprendiendo con más proyectos tecnológicos? ¿Puedes darles quizás esas recomendaciones esenciales para seguir aprendiendo proyectos de esa manera? Es maravilloso que la comunidad de Making Home tenga una pasión por la Gracias. tecnología y el aprendizaje a través de proyectos. Aquí te brindo algunas recomendaciones para seguir en su ruta apasionada de aprendizaje con proyectos tecnológicos. Define metas claras. Antes de comenzar un proyecto, es importante tener una idea clara de lo que deseas lograr. Así es. Define metas específicas y realistas que te motiven y te guíen en tu proceso de aprendizaje.
Esto te ayudará a mantener el enfoque y a medir tu progreso a lo largo del camino. Muy bien. Aprende de forma progresiva, si bien es tentador abordar proyectos complejos desde el principio. Ujú. Es recomendable comenzar con proyectos más simples y gradualmente aumentar la dificultad a medida que adquieres más experiencia y conocimientos. Así es. Esto te permitirá construir una base sólida y sentirte más confiado en proyectos más avanzados. Ujú. Participa en comunidades y grupos de estudio. Únete a Como la comunidades comunidad en Making línea, Home. foros o grupos locales donde puedas interactuar con personas que comparten tus intereses. Así es. Comparte tus proyectos, haz preguntas, aprende de las experiencias de los demás y mantente actualizado sobre las últimas tendencias y avances en el campo tecnológico. Muy bien. Fomenta la colaboración, busca oportunidades para colaborar con otros entusiastas de la tecnología. Trabajar en equipo en proyectos tecnológicos puede brindarte diferentes perspectivas, compartir conocimientos y habilidades complementarias y fomentar el aprendizaje mutuo. Documenta tus proyectos. Llevar un registro detallado de tus también. proyectos, desde el inicio hasta la finalización, te permitirá revisar tu progreso, recordar los desafíos que superaste y documentar las soluciones que Con un encontraste. portafolio de proyectos. Además, compartir tus proyectos documentados en línea puede ayudar a otros estudiantes y aportar a la comunidad. Exacto. Mantente actualizado. La tecnología avanza rápidamente, por lo que es importante mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y herramientas en el campo de interés. Lee libros, blogs, tutoriales en línea y sigue a expertos en el área para estar al tanto de las novedades y nuevas oportunidades. No temas equivocarte, el aprendizaje con proyectos implica experimentar y enfrentar desafíos. No temas cometer errores, ya que son oportunidades de aprendizaje. Analiza tus errores, busca soluciones y sigue adelante. La perseverancia y la capacidad de solucionar problemas son habilidades clave en el mundo tecnológico. Recuerda que la práctica constante y la dedicación son fundamentales para seguir creciendo en el ámbito tecnológico. Así es. Disfruta del proceso de aprendizaje y diviértete con tus proyectos, ya que esto te mantendrá motivado y te llevará a lograr resultados cada vez más impresionantes. Mucho éxito en tu ruta apasionada de aprendizaje tecnológico. Sabes que todo lo que acabas de comentar es exactamente, y bueno, hemos dicho que todo lo que tú estás diciendo tú lo vienes a brindar una respuesta en función a una data almacenada que te da a ti quien te creó, ¿vale? Pero tú sabes que cada uno de los puntos que tú has recomendado es justamente lo que nosotros recomendamos a nuestra comunidad, desde empezar con proyectos básicos para luego ir a complejos, desde tener un portafolio de proyectos y cada una de las recomendaciones que tú has brindado. Y qué excelente y estoy súper de acuerdo con todo eso. ChatGPT, hay muchos temas que hablar, se nos queda cortísimo el podcast, pero yo creo que ya podemos finalizar este podcast. Desde ya todo lo que hemos hablado es muy interesante, son muy interesantes y de gran apoyo para toda la comunidad, todo lo que nos has brindado. Pero siempre terminamos el podcast y creo que este es el mejor momento para darle por finalizado. Igual si la gente apoya este podcast en particular, volvemos a citarte para otro podcast. Pero siempre que terminamos un podcast, le pedimos a nuestro invitado que nos diga un mensaje final que quiera dar a los oyentes y también que los rete a hacer un proyecto. Así que coméntame, ¿qué mensaje tienes para los oyentes? Y sobre todo, ¿qué proyectos los retarías finalmente a que realicen para ya dar por terminado este podcast? Ha sido un placer conversar contigo y brindarte Igualmente. información útil. Como recomendación final, te sugiero que sigas explorando y aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología para aprender, crecer y enfrentar desafíos. Mantén una mentalidad abierta y curiosa, y busca proyectos retadores que te permitan poner en práctica tus conocimientos y desarrollar Muy de nuevas acuerdo. habilidades. Sí, muy de acuerdo. Dicho esto, me gustaría proponerte un proyecto retador. Vale. ¿Qué tal si te planteas crear un sistema de automatización para tu hogar utilizando tecnologías como Arduino, Python y plataformas no-code? Perfecto. Podrías explorar la posibilidad de controlar luces, electrodomésticos, sistemas de seguridad o cualquier otro aspecto de tu hogar a través de una interfaz personalizada y automatizada. Muy bien. Este proyecto te permitirá combinar tus intereses en la tecnología, la programación y la automatización del hogar, y te desafiará a investigar, diseñar y desarrollar soluciones prácticas. Además, podrás aplicar tus conocimientos en electrónica, programación y gestión de proyectos para crear algo tangible y funcional. Muy bien. Me suena Recuerda bien. establecer metas claras, investigar y planificar adecuadamente, y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
También te animo a documentar tu proceso y compartir tus avances con la comunidad de Making Home, ya que Muy podrías bien. inspirar a otros entusiastas y generar intercambios enriquecedores. Te deseo mucho éxito en tu proyecto retador y en tu continuo aprendizaje tecnológico. Si tienes más preguntas o necesitas más orientación, no dudes en volver a contactarme. De hecho que sí, oye, muy buen reto. Ya sabe la comunidad que estos proyectos que has retado o has mandado a retar a que finalmente puedan realizarlo, estos que me parece bastante interesante y retador, lo pueden aprender en makinghome.com/proyectos. Y qué interesante esos proyectos que estás retando y sobre todo el mensaje que has dejado. Y estoy segurísimo que con todas las respuestas que has podido reflejar en este podcast, muchos oyentes van a estar buscándote para poder pues interactuar y que finalmente siga siendo eso, una herramienta útil para cada uno de ellos y de ellas. Finalmente, ya sabemos dónde encontrarte en chat.openai.com. Ahí pueden ir ahorita mismo y conversar con ChatGPT. ChatGPT, muchas gracias y espero pues que este video esté apoyado, este podcast esté apoyado para que volvamos a tener otra conversación profunda con mucho más preguntas. Sin más, muchas gracias y ya nos estamos viendo en un próximo podcast.